Hola, hoy martes 26 de marzo tenemos nuestro segundo programa de Emprendetec y el día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo para nuestra vida que son las finanzas personales y también las inversiones. ¿Por qué? Porque cuando queremos emprender, que es uno de los temas principales de estos programas, es necesito administrar un negocio, necesito administrar una idea, necesito seguir varios procesos donde yo voy a requerir inversión y si no tengo la menor idea de lo que son las finanzas, ese emprendimiento, fracaso, ¿ok? Y si nuestra vida en lo personal, financieramente hablando, es negativo, no tenemos una buena administración de nuestros ingresos, entonces imagínense, nosotros vamos generando vicios y vicios y cuando ponemos un negocio o queremos emprender, vamos arrastrando todos esos vicios. Por eso consideré que era importante el día de hoy tocar estos temas que están relacionados con las finanzas personales. Para iniciar las finanzas, les voy a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes llega a la noche, se duerme y son de esas personas que duermen plácidamente y profundamente? Qué bueno que sean de esas personas que se duermen, descansan y pueden levantarse al día siguiente con toda esa energía y sin preocupaciones. Pero ¿cuántos de ustedes no pueden dormir porque tienen deudas y más deudas? Porque tienen que pagar la casa, porque tienen que pagar el auto, porque tienen que pagar la colegiatura de las escuelas de los hijos, porque tienen que pagar aquel celular que ustedes sacaron a crédito en alguna tienda de estas donde los eslóganes abonos chiquitos para pagar poquito. Entonces, el asunto es que cuando nuestra vida está llena de tantas deudas, eso hace que también perdamos la tranquilidad y eso también va a afectar nuestro estado de ánimo, porque imagínense, una persona con deudas es una persona neurótica, es una persona que no puede ver lo positivo de la vida. Yo me frustraba mucho cuando trataba de impulsar estas causas del medio ambiente y que tratábamos de hacer eventos y actividades y convocábamos a una reforestación y nos pasábamos invitando a muchísimas personas y las personas no iban. Entonces yo no entendía por qué las personas eran tan apáticas a ir a un evento de reforestación, a ir a apoyar una causa. ¿Por qué las personas no son activistas? O llamémoslo de esta manera, ¿por qué las personas no son activistas en la vida real? ¿O por qué no son activistas cuando se trata de donar a una causa? Pero si nos podemos analizar es porque esas personas lo que menos tienen es tiempo para pensar en hacer algo positivo. ¿Ustedes creen que una persona que tiene las deudas hasta el cuello, donde uno de tus hijos se enfermó o donde tú tienes una enfermedad y tienes que pagar medicinas y tienes que pagar médicos especializados, ¿ustedes creen que esas personas van a tener ganas de ir a plantar arbolitos? Y se los digo sinceramente, es ahí donde yo consideré que independientemente de que me encanta apoyar cualquier causa, mi mayor causa ahora tenía que ser la inclusión financiera y la educación financiera. ¿Por qué? Porque es la manera en que podemos ayudar a las personas y es la manera en que realmente podemos mejorar la calidad de las personas. Entre más ganamos, más gastamos. Y así somos, porque las personas nos hemos hecho seres tan consumistas que seguimos comprando cosas que no necesitamos por quedar bien. Y el asunto de con quedar bien, ¿con quién vas a quedar bien? Tratar de quedar bien con personas a las que no les interesas, tratar de quedar bien en Facebook, con personas que no conoces, cuando te estás alejando de tus personas importantes, que son aquellas personas que conviven contigo, que viven contigo y que les puedo asegurar que lo que menos necesitan y lo menos que te van a pedir son cosas materiales. Nos piden tiempo, nos piden atención, nos piden que estemos ahí en el momento que más nos necesitan. Entonces, por eso es importante este programa del día de hoy.
Y quiero que vean esta diapositiva que tengo aquí, porque la mayoría de las personas se encuentran llenas de deudas, pero nosotros tenemos que encontrar esa manera de hacer algo así, y me voy a mover tantito para que vean aquí, ¿sí? Aunque me desaparezca. Imagínense lo que podríamos sentir de estar de este lado de la gente que tiene deudas, acá. Y luego lograr romper este círculo vicioso de las deudas y huir, ¿sale? Y poder sentir esa libertad que me permita disfrutar de la vida y tener tiempo, porque también tener tiempo es algo bien importante. Y hablando un poco de educación financiera, es un tema que jamás nos enseñan en ningún nivel de educación y debería de ser importantísimo porque la educación financiera es lo que nos va a permitir que seamos adultos responsables. Ahora, vamos a tocar otro tema que se llama la libertad financiera. ¿Qué es la libertad financiera? Llegar a un momento en que nosotros podamos generar ingresos pasivos. Cuando yo hablo de ingresos, me refiero a cualquier cantidad de dinero económico que yo recibo al mes. Los ingresos pueden provenir de tu empleo, que viene siendo tu sueldo, pueden provenir de que tengas algún negocio, puede provenir de que recibas una pensión, puede provenir de que a lo mejor tengas algún pariente en Estados Unidos que te manda remesas. Entonces lo que nosotros hacemos para calcular nuestros ingresos mensuales es como si agarráramos una cajita y metiéramos ahí, esto es de mi sueldo, esto es porque yo vendo perfumes, por ejemplo, o vendo ropa, esto es porque tengo un familiar en Estados Unidos que me manda un poquito de remesas, esto es, pues a lo mejor tengo la renta de un local o de una casa. Entonces nosotros lo que hacemos es que en esa cajita metemos todos nuestros ingresos, los sumamos y esos vendrían a ser nuestros ingresos mensuales. Para que nosotros tengamos finanzas personales, quiere decir que mis ingresos mensuales son suficientes para cubrir mis gastos, mis necesidades. Pero desgraciadamente, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros recibimos esos ingresos tenemos más deudas y lo que pasa es que ese dinero se nos esfuma así y todavía el siguiente mes tenemos deudas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer? Tenemos que empezar a determinar ¿en qué me gasto mi dinero? Si yo no tengo claramente establecido en qué conceptos me estoy gastando mis ingresos, va a ser muy difícil que yo pueda implementar algunas medidas para disminuir mis gastos, pero el objetivo de disminuir mis gastos sería que yo pudiera llegar a ahorrar. ¿Sí? Y estas diapositivas que ven aquí son algunos tips que a nosotros nos pueden servir, no para ahorrar, sino para saber qué podemos hacer con ese ahorro, ¿sí? El ahorro nos debe de servir ¿para qué? Para que yo pueda comprar algo que necesito y lo pague en el costo total sin tener que endeudarme, porque lo voy a tener que estar pagando mes a mes y ya me están cargando un porcentaje de interés. ¿Para qué me sirve el ahorro? Para una emergencia, ¿sale? ¿Qué pasa si alguien se enferma o cuando nosotros nos enfermamos? Nunca estamos considerando que necesitamos tener un ingreso para una emergencia. Si yo estoy acostumbrado a ahorrar, eso quiere decir que cuando llegue a pasar algo, o que el niño se accidentó, o que probablemente me chocaron el auto, o algún desperfecto de mi casa, yo ya puedo disponer de un recurso para resolver ese tipo de problemas que yo puedo tener. Si nosotros no estamos acostumbrados a ahorrar, lo único que va a pasar es que, ¿de dónde creen que vamos a sacar el dinero que necesitamos para salir de esa emergencia? Si tenemos tarjeta de crédito, vamos a usar la tarjeta de crédito. Y si no tenemos tarjeta de crédito, vamos a pedir prestado. Y como se trata de una emergencia, vamos a acabar pidiéndolo en algún lugar donde me van a cobrar intereses elevados para prestarme una cantidad de dinero. Entonces, por eso es importante el ahorro. ¿El ahorro para qué nos sirve? Para poder tener ingresos que yo pueda utilizar en algún momento.
Pero uno de los objetivos principales de ahorrar es invertir ese dinero. El tener el dinero en un banco no me va a servir de nada. Y el tener el ahorro en una cajita en mi casa tampoco me va a servir de nada porque nuestro peso se devalúa constantemente y el peso pierde poder adquisitivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aprender a invertir. El problema es que no sabemos invertir. ¿Pero por qué no sabemos invertir? Porque nadie nos ha explicado lo que es invertir, en qué podemos invertir las personas comunes y corrientes. Actualmente en redes se manejan N instrumentos, N activos para invertir, N plataformas digitales, que yo creo que eso es algo en lo que yo estoy muy en contra. Existen demasiadas plataformas donde te manejan que vas a ganar 20%, 30%, duplicar tus ingresos en un mes, 2 meses. Eso no es cierto. Por ahí hay una regla cuando inviertes en que si el porcentaje de rendimiento es elevado es porque existe mucho riesgo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que invertir donde el riesgo sea moderado y nosotros no perdamos nuestro dinero porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Quiero que vean esta diapositiva, tiene que ver con los tiburones, con los Shark Tank. Les voy a recomendar mucho que vean el programa de Shark Tank, sobre todo los emprendedores, porque está relacionado cómo los emprendedores presentan su propuesta de negocio ante un grupo de inversionistas. ¿Y cuál es el objetivo de ese programa? Que los emprendedores convenzan a los inversionistas de que van a ganar más dinero si ellos les invierten. No vamos a hablar tanto del programa Shark Tank, yo creo que más adelante vamos a tener un programa donde voy a invitar a otro de los mentores que colabora con nosotros en mentoría y él es experto en estos temas precisamente del pitch y de todo lo que tiene que ver con los inversionistas, con los tiburones. Y aquí el asunto es, nosotros no necesitamos ser tiburones, nosotros no tenemos que ganar millones de pesos, millones de dólares para poder invertir. Nosotros como personas comunes y corrientes también podemos invertir, pero nosotros necesitamos educación y necesitamos aprender a hacerlo. ¿Y qué es lo que voy a yo aportarles? Mi parte de aportación es enseñarles un poquito en qué podemos invertir, pero que sean seguros porque nuestros ingresos nos cuesta mucho ganarlos y caer en estas estafas de pirámides donde te dicen y te prometen que vas a ganar muchísimo rendimiento, a fin de cuentas resultan ser estafas y no se hacen responsables de tu dinero y simplemente te dicen tu dinero se perdió. Entonces, ¿por qué es importante? ¿En qué podemos invertir? Y vamos a empezar a hablar un poco de los bancos tradicionales. ¿En qué podemos invertir nuestro dinero y qué es lo que hacemos cuando tenemos nuestros ahorros? Lo que hacemos es meterlos a una cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que es la única manera en que yo puedo ahorrar, meterla a una cuenta bancaria. Y desgraciadamente los bancos nos dan muy poquito rendimiento por nuestros ahorros. Si nos ponemos a investigar, va a ser en un promedio entre el 5 y el 7% anual. Estoy hablando que ese es el rendimiento anual. Entonces, no es una opción que nosotros solo pensamos que podemos guardar nuestros ahorros en un banco, porque además los bancos nos cobran por manejo de cuenta y también por cada transacción que hacemos y cuando tú haces consultas. Entonces, el cobro por todos los servicios que están asociados a nuestra cuenta de inversión quiere decir que tú todavía tienes que estar pagando por tener tu dinero en un banco. ¿Y cuál es el negocio de los bancos? Los bancos lo que hacen es que cuando tú inviertes, te ofrecen un rendimiento, como les estoy comentando hace rato, muy bajo, pero ¿qué pasa cuando tú solicitas un crédito? En el momento en que tú solicitas un crédito, ahí sí cambia el asunto, ¿verdad? Porque entonces los intereses van desde el 20% hasta el 40%. Entonces, ¿se dan cuenta cuál es la diferencia y cuál es el negocio de los bancos? Usar el dinero de las personas que invierten para prestárselos a las personas que lo requieren
Y en el momento en que las personas están pagando esos créditos con esos altos intereses, es la manera como a ti te van recuperando tu dinero. Y todos esos intereses que sobran, si lo vemos así, es toda la ganancia de los bancos. Entonces, realmente eso nada más es un negocio para los bancos. Y además también digámoslo como es. O sea, son pocos los bancos que te ofrecen servicios financieros de calidad. ¿Sí? Es un total viacrucis cuando tienes que ir al banco a resolver algún problema. Entonces, ahora sí que los servicios financieros están empezando a evolucionar y por eso están empezando a entrar las empresas fintech que están relacionadas con la tecnología financiera. Y van a ser todas estas plataformas que están generando y están ofreciendo servicios financieros digitales con comisiones mínimas y donde tú puedes tener hasta una tarjeta de débito sin costo. Cuando si nos ponemos a analizar la banca tradicional, para que tú puedas tener una tarjeta de débito, pues tienes que tener un mínimo mensual y además tienes que, para que tú la puedas abrir, tienes que meter una lana, ¿no? Entonces, eso es la manera en que están empezando a evolucionar los servicios financieros. Entonces, que ustedes ahorren en un banco, pues no es una de las mejores alternativas. Otra de las alternativas que nosotros podemos utilizar son los CETES. Los CETES son certificados de la Tesorería de la Federación y esos los emite el Banco de México. Esos certificados los emiten para que, para de cierta manera estabilizar la inflación. Entonces lo que hacen es que el Banco de México emite estos CETES y las personas pueden comprar estos certificados y funcionan de la siguiente manera. Después de cierto tiempo, el banco te regresa tu dinero con un porcentaje de rendimiento y los CETES pueden ser en periodos cortos de tiempo, a 28 días, a 3 meses y a 6 meses. A quien se interese en esto, existe una página, puede ser una opción que nos da un poquito más de rendimiento que una inversión tradicional en el banco y hay un portal que se llama, espérenme, CETES Directo. Bueno, ahí lo están viendo en la pantalla, CETES Directo. Yo les puse ahí el pantallazo de la página porque ahí se ve claramente que el porcentaje de rendimiento que ellos están ofreciendo es del 8%. Entonces ustedes pueden hacer un cálculo bien sencillo. Por ejemplo, voy a agarrar aquí mi celular porque ya ven que todos somos ya bien digitales y no sabemos hacer multiplicaciones. Entonces yo aquí voy a hacer un ejemplo. Si yo invierto 1,000 pesos y lo quiero meter a una inversión en CETES y me va a dar el 8% de rendimiento, en 3 meses lo que hago es que lo multiplico por 0.08 y ¿cuánto me daría? Me da 80 pesos. Quiere decir, fíjense, que en 3 meses yo tendría 1,080 pesos. Entonces, ok, ganamos un poquito de rendimiento, pero si se dan cuenta tampoco es la gran cantidad. Entonces, sí tendremos que ingresar cantidades de dinero más grandes para que el rendimiento sea mayor. ¿Sí? Los CETES te van a dar el mismo porcentaje en cualquier banco. No quiere decir que, por ejemplo, en Bancomer el CETE sea un 8% y en Banamex sea un 9 o un 7. El porcentaje de rendimiento que te van a ofrecer en cualquier banco es el mismo porque eso se regula a través del Banco de México. ¿En qué otra cosa podemos invertir? Criptomonedas. Se habla mucho de los bitcoins y de todas estas criptomonedas. ¿Qué son las criptomonedas? Monedas digitales. ¿Cómo surgen las criptomonedas? Las criptomonedas surgen de esta manera. En el mundo de los hackers, en el mundo de los desarrolladores de software, hace muchísimos años, bueno, ni tantos años, empezaron a buscar la manera en cómo pagar sus servicios profesionales. Entonces decían, bueno, yo desarrollo esta plataforma o yo te ofrezco servicios de seguridad en tu servidor o de redes. Entonces trataron de encontrar una moneda con la que tú pudieras pagar esos servicios y fue como se inventaron o se diseñaron lo que fueron los bitcoins, que fue la primer, a lo mejor no sea la primer criptomoneda, pero sí la más conocida. Y el asunto es que han surgido más
criptomonedas. No les voy a hablar tanto a detalle de las criptomonedas porque no es uno de mis temas que yo domine. En algún momento tal vez podamos invitar a alguien, pero tampoco es un tema que a mí me interesa decirles inviertan en criptomonedas. ¿Por qué no? Porque tú no puedes invertir en algo que no entiendes. Y el asunto es que existen algunas plataformas, la mayoría no son mexicanas, y mientras no exista una regulación, se empiezan a crear algunos negocios de pirámides y fraudes con todo este tipo de monedas, y desgraciadamente las personas caen por desconocimiento. El problema no son las criptomonedas, el problema es que se están usando estas plataformas de criptomonedas para que las personas puedan hacer esta transformación de su dinero en su moneda a bitcoins, y ya estando en la plataforma ya tú lo puedes usar para invertir en estas plataformas. Y el problema ¿cuál es? Que todas estas plataformas internacionales que no están reguladas, así, a fin de cuentas te dicen, ¿sabes qué? La plataforma colapsó. Y ya. Y no se hacen responsables de regresarse tu dinero. Entonces, yo no digo que sea malo, hay gente que lo hace, hay gente que lo entiende. Yo no lo recomiendo en lo personal. Así, en lo personal, no voy a debatir sobre ese tema, pero yo siempre voy a tratar de recomendarles plataformas que sean seguras para ustedes y plataformas en las que ustedes pueden ir aprendiendo y entiendan y vean claramente cómo sus ingresos van generando ese rendimiento. También podemos invertir en arte, y aquí yo les voy a contar una historia. No sé si saben, pero mi mamá es una artista visual. Mi mamá es Tere Chávez, es una pintora reconocida internacionalmente, y ella dice que el arte vale mucho. Ok, ahora díganme, ¿quién determina el valor del arte? Yo puedo ir a una exposición y yo puedo ver arte, yo puedo ver esculturas, pero yo jamás voy a poder entender cuál es el valor real del arte si yo no estoy en ese círculo de personas que tienen la capacidad de evaluar una obra de arte. Pero también el arte puede generar valor y también el arte puede valer más. ¿De qué depende que el arte suba de valor? Ahí les va, de dos situaciones. La primera, que el artista sea reconocido a nivel nacional, mundial, que haya ganado premios, que tenga un currículum que ustedes digan impresionante. Y la segunda razón es que se muera. Entonces el asunto es que si se dan cuenta, las obras de arte suben su valor cuando los artistas se mueren. Pero el asunto aquí es que también puede haber un artista muy chafa que nunca la hizo, que nunca expuso, que solo hacía pinturas que no valían la pena o esculturas chafas, y aunque se muera, su arte jamás va a valer. ¿Por qué les comento esto? Porque hay personas que sí invierten en arte, hay personas que sí compran cuadros de 30,000 pesos, cuadros de 50,000 pesos, y a mi mamá cuando a veces yo le decía, mamá, préstame o regálame ese cuadro, o sea, un cuadro, les puedo decir, un cuadro de 2 metros por 1 metro. ¿En cuánto me vendes ese cuadro? Entonces mi mamá, por ejemplo, me decía, te lo vendo en 30,000, 40,000 pesos. Entonces yo le decía, yo no te voy a comprar un cuadro en ese dinero, en esa cantidad de dinero. Yo mejor compraría algo de tecnología, pero es lo que les digo, hay personas que invierten en arte. En lo personal yo no lo haría, pero también es una manera en que nosotros podemos comprar arte y esperar a que ese arte suba su valor, pero también tenemos que estar metidos en ese círculo de las artes para poder relacionarnos con personas que también entiendan el valor del arte. Y bienes inmuebles, esa es una de las mejores inversiones, independientemente de, bueno, creo que nada más ha habido un caso, lo que fue en Estados Unidos cuando existió este gran problema con los bienes raíces. ¿Por qué colapsó el sistema en Estados Unidos? Porque para las personas en Estados Unidos es muy fácil adquirir una vivienda.
Entonces el banco tenía muchos créditos a la vivienda de varios millones de personas y lo que sucede es que las personas empezaron a dejar de pagar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que por eso se colapsó lo que fue el, pues sí, los bienes inmuebles en Estados Unidos y por eso empezó a suceder todo esto de que empezaron a embargar viviendas, las personas empezaron a quedar sin casa, pero actualmente todavía, a pesar de la tecnología y de tantas cosas que suceden, comprar terrenos, comprar casas y adquirir un bien inmueble es lo que te puede dar la mejor inversión. Eso siempre va a aumentar su precio. Y aquí hablaremos un poquito de lo que es, cómo puedo yo generar ingresos a través de bienes inmuebles. Hay muchas personas que se dedican a comprar y vender casas o comprar y vender terrenos. Claro, por eso tú puedes obtener a lo mejor un ingreso por compra y venta. Pero si tú no estás en ese esquema de negocios y tú no te quieres dedicar a hacer eso, tú también puedes empezar a usar la tecnología para tú generar ingresos por la renta de espacios. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de la aplicación Airbnb. Airbnb es una aplicación que nos permite que nosotros rentemos desde un cuarto en nuestra casa hasta todo el depa completo, hasta la cochera de su casa si quieren para que la gente acampe. Y esa es la nueva manera en que las personas están viajando. Si tú tienes espacios que no utilizas, en lugar de que te estés desgastando por rentarlo, por obtener una renta mensual, tener inquilinos que todavía te desgasten tu casa o le hagan deterioros, tú mejor lo que haces es que puedes rentar esa casa, ese depa o las habitaciones en esta plataforma por día y tú puedes estarlo cobrando 250, 350 o todo el departamento 600, 700 por día. Estoy hablando por día. Lo único que tienes que hacer es semi-amueblarlo. Le metes camas, le metes un refrigerador, un hornito de microondas, por supuesto Wi-Fi, porque todas las personas que solemos viajar, lo más importante es que tengamos Wi-Fi. Entonces, esa también es una alternativa para que ustedes empiecen a generar esos ingresos. Y otra que también existe por ahí, que es muy común en las redes, es lo que se conoce como trading. Y por ahí hay aplicaciones que a lo mejor ustedes han conocido, Forex o eToro. Y volvemos a lo mismo. Estas aplicaciones lo que hacen es que se basan en estadísticas y están relacionados con el cambio de valor entre divisas, cómo suben y bajan de valor las monedas. Entonces, volvemos a lo mismo. Ustedes tienen que estar al pendiente de cómo se mueven los mercados y de entender estas estadísticas y estos sistemas que son de cierta manera de simulación, ¿sí? Si yo ya conozco cuál es el comportamiento en cierto periodo de tiempo y cuáles son las variantes que hacen que suba o baje de valor una moneda, eso me va a permitir a mí anticiparme y poder generar estas transacciones, ¿no? Comprar y vender. ¿Cómo funciona esto? Compras cuando está barato y vendes cuando está más caro. Y esa es la manera en que ustedes van a obtener un porcentaje de rendimiento que ya se puede traducir en ingresos. Estas son algunas maneras en que ustedes pueden invertir. En lo particular, yo actualmente les recomiendo mucho que empiecen a usar y a familiarizarse con lo que son las plataformas de fondeo colectivo, que además nos permiten no solamente ahorrar, sino también apoyar proyectos, apoyar causas, y tienen por ahí un objetivo social, una labor social muy grande, y que además están reguladas por la ley FinTech en nuestro país y son avaladas por la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo en México. Entonces hay que apostarle a las empresas mexicanas, hay que apostarle a las empresas que tienen su regulación en línea, que cumplen las reglas y que sí te ofrecen una garantía. Hasta aquí nos quedaríamos con este tema de en qué podemos invertir.
y les voy a transmitir, les voy a compartir un video que está relacionado totalmente con lo que es el fondeo, el crowdfunding, para que empecemos a conocer y familiarizarnos un poquito más con el fondeo colectivo. El crowd es una poderosa fuerza de cambio. Podemos pensar que los grandes bancos y corporaciones tienen todas las de ganar, pero hay una manera de tener mayor control sobre nuestro dinero, de ver a dónde va y en qué es utilizado. El crowdfunding o fondeo colectivo es gente común que se reúne a recaudar dinero para causas, negocios y proyectos. Puede que una causa no llegue muy lejos si una persona aporta 100 pesos, pero si miles hacemos lo mismo y generamos un efecto bola de nieve, tendremos una buena cantidad de dinero que puede ser la gran diferencia para el éxito del proyecto, creando empleos y tal vez recompensando a los inversionistas con el paso del tiempo. El crowdfunding es simple y directo. Personas que buscan capital e inversionistas tienen un punto de encuentro a través de plataformas digitales donde escogemos proyectos, hacemos una oferta y vemos con entusiasmo cómo los números crecen desde $1 hasta que el objetivo de financiamiento es alcanzado y el dinero es recaudado. Esto solo funciona si lo hacemos juntos. Por ello, con el objetivo de promover estos modelos, surge en 2014 AFICO, la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo, promoviendo la acción organizada de las plataformas y profesionales del crowdfunding en el país. La industria del crowdfunding en México es una industria relativamente joven. Las primeras plataformas fueron Fondeadora y Bandastic y nace con esta idea y esta aspiración de darle acceso a distintos participantes del mercado, ya sean creadores de proyectos, bandas de música, artistas, darles acceso al financiamiento. Prestadero, Cubo Financiero se lanzan en 2012 y ambas lanzan el modelo de crowdlending, en donde las personas se pueden prestar dinero entre sí, aquí respondiendo más bien a la falta de acceso a crédito de muchísimos mexicanos. Y a partir de ahí se fue generando la industria, que ha crecido muchísimo en los últimos 5 años, se ha multiplicado por 5. En 2014 surgen las plataformas de fondeo colectivo para capitalizar startups, surge Crowdfunder y se complementa, digamos, la industria con todos los modelos que hoy se presentan y se ofrecen al mercado mexicano. En 2014 la industria de crowdfunding en México seguía siendo pequeña en el número de participantes y en la cantidad de transacciones que se lograban. Se reunió y decidió organizarse para impulsar una agenda conjunta en 4 frentes. El primer frente tenía que ver con la regulación o el contexto regulatorio de estas plataformas para poder crecer y operar de forma adecuada. Y la labor de la AFICO en ese sentido es hablar con el regulador, proponer caminos regulatorios que sean propicios para el crecimiento de la industria. El segundo punto tiene que ver con la educación. Hay toda una labor que se tiene que hacer relacionada a educar tanto a los fondeadores como a los creadores, tanto a los solicitantes de crédito como a los que pueden invertir, los inversionistas, para mostrar las bondades de este modelo a las familias y empresas de México. Por otro lado, y este es el tercer punto, buscamos como AFICO tener empresas fuertes. Entonces buscamos fortalecer a las propias plataformas, que son empresas tecnológicas de muy alto potencial, pero que requieren ser fortalecidas en sus procesos, en su transparencia, en su gobierno corporativo y en su propio acceso a financiamiento. El 4 punto tiene que ver con una autorregulación de la industria. En estos modelos muy innovadores es natural que las empresas y las iniciativas vayan más rápido que la regulación. La regulación tiene que ir siguiendo y encuadrando lo que van desarrollando los emprendedores de este sector. Entonces nosotros tenemos una vertiente en donde nos autorregulamos para responder mejor
a lo que requiere el mercado en términos de lavado de dinero, en términos de educación al inversionista y en términos de transparencia. En los últimos 2 años he tenido el privilegio de participar como presidente de la asociación con un consejo de emprendedores y emprendedoras entusiastas que han dedicado mucho esfuerzo para consolidar los esfuerzos de este proyecto tan importante. Ahora le toca la entrada a nuevos consejeros y a un nuevo presidente que estoy seguro lo hará aún mejor y podrá llevar esta asociación a donde se merece en los próximos años. Entonces, toda la suerte a Marc para esta nueva etapa de la FICO. Hola, yo soy Marc, el fundador y director de Play Business, esta plataforma de inversiones colectivas, y ahora el nuevo presidente electo de la FICO. Te quiero decir que el crowdfunding llegó para quedarse. Sin embargo, allá afuera es imposible pedirle a los reguladores que tengan una ley lista para nosotros cuando apenas nosotros como industria estamos descubriendo exactamente lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. El objetivo de la FICO va a ser una autorregulación en donde entre todas las plataformas, no importa si eres de recompensas, donaciones, inversiones, préstamos o cualquier otra nueva que pueda surgir, encuentra en la FICO una asociación donde se pueda sustentar y que además nosotros como asociación planteemos las políticas de operación y las mejores prácticas para toda la industria. De esta manera, cuando nazcan nuevas plataformas o las ya existentes puedan asociarse a la FICO, y así como comunidad y sociedad vamos a saber que aunque existe una falta de regulación, el objetivo de la FICO es que nos autorregulemos para que como sociedad sepamos cuáles son los jugadores que están haciendo bien las cosas, no cometamos errores y hagamos de esta industria un ejemplo para Latinoamérica. El crowdfunding o fondeo colectivo es un método de financiamiento que te permite recaudar dinero a través de tu propia comunidad, sin bancos, sin casa de empeño, con pura buena onda. Súbete a la ola de buena onda con la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo. Estamos de regreso y espero hayan disfrutado este video. Es un poquito de lo que ha sido la historia de AFICO. Es esta asociación, este organismo que se fundó para regular todas estas plataformas de fondeo colectivo. Que si lo decimos en breves palabras es: ¿qué tan complicado sería para mí conseguir la inversión que necesito o el recurso para mi proyecto social? Conseguirlo de una sola persona es complejo. Pero si yo logro convencer a más personas de que con aportaciones pequeñas se pueda juntar ese capital, es un poco más sencillo. Entonces es como hacer que muchas personas contribuyan a tu proyecto, a tu causa. Entonces, la FICO regula estas plataformas. Quiero que vean la diapositiva que yo tengo. Y todas estas son plataformas mexicanas, ¿sí? Hay que apoyar el talento mexicano, hay que apoyar a las ideas de nuestros emprendedores mexicanos, ¿sale? Y yo les podría recomendar varias de las que están aquí. En varias de ellas yo invierto, no en todas, y lo hice para ver cómo funcionaban, cuál me daba mayor rendimiento. De las que les puedo comentar, por ejemplo, tenemos Brick. Brick es una plataforma de fondeo colectivo para proyectos de inmobiliarias o de infraestructura. Esta es una plataforma que podrían estar aprovechando, ojo, arquitectos, ingenieros civiles, personas que se encargan de proyectos de grandes fraccionamientos. Lo que tú haces es que subes tu proyecto, porque suben hasta los planos y todo, y tú determinas cuánta inversión requieres y ya varias personas empiezan a invertir. Cuando hablamos de la plataforma de Brick, como estamos hablando de proyectos, imagínense, estamos hablando de infraestructura, el monto mínimo para invertir es de 15,000 pesos. Pero estas plataformas ya te determinan cuánto es el porcentaje de rendimiento que tú vas a ganar por tu dinero, y también el número de meses en los que te van a estar haciendo el pago de tu dinero con tu porcentaje de rendimiento.
Tenemos por ahí también Donadora. Donadora es una plataforma para causas, entonces lo que hacen los emprendedores sociales o las organizaciones sin fines de lucro es subir un video con tu historia, para qué necesitas el dinero, y de esa manera varias personas le aportan dinerito a tu causa. También por ahí está Red Girasol. Red Girasol, ahora que estamos sufriendo todos estos impactos del cambio climático, es importante que empecemos a considerar que necesitamos cambiar a energías renovables. Y lo tenemos que empezar a hacer en nuestra casa, en nuestra oficina, en las instituciones de la administración pública, en las empresas. Entonces Red Girasol es una plataforma para proyectos de energías renovables. Tú tienes que hacer tu estudio previo para determinar cuáles son las características de tu sistema fotovoltaico, o sea, cuántos paneles, cuántas baterías vas a necesitar para tú poder generar esa cantidad de watts para tu casa. Entonces tú subes el proyecto Red Girasol y sucede lo mismo. O sea, varias personas te aportan la inversión, tú les ofreces regresarles su dinero con un porcentaje de rendimiento. Pitchbull. Pitchbull es una plataforma para MIPYMES, y ahí se suben MIPYMES, y lo interesante de esta plataforma es que tú ves el acta constitutiva de las empresas, viene la historia, hace cuánto tiempo ellos están operando, ponen sus estados financieros. Esto te permite a ti darte cuenta si son empresas serias, si existen, si han generado buenos ingresos, y entonces ya tú dices, bueno, ok, yo voy a apoyar fondeando tu proyecto. Y en Pitchbull generalmente son empresas que buscan tener dinero para maquinaria o equipo. Volvemos al asunto de los arquitectos. A lo mejor es un despacho de arquitectos que necesitan comprar equipo de cómputo más sofisticado, algún software. Entonces a lo mejor ellos ponen, no, pues necesitamos 2 computadoras con esas características, un software, y son 200,000 pesos. Entonces ya ahí las personas les empiezan a aportar el dinerito, y también ya la empresa es la que te dice, ok, yo te voy a dar un 15%, un 20%, un 18% de rendimiento por tu dinero. Entonces estamos hablando de transacciones que se hacen de personas a personas. Si nos vamos a un modelo, estos se llaman modelos de economía colaborativa. Entonces el asunto es como, si lo vemos así, es como el Uber de los servicios financieros, ¿no? Hay personas que quieren invertir su dinero y quieren ganar un rendimiento. Y de la otra parte tenemos a personas que necesitan el dinero y te ofrecen darte un rendimiento. O sea, los inversionistas meten su dinero y van a obtener un rendimiento. Y las personas que necesitan el préstamo van a pagar ese dinero con un porcentaje de interés. Y de ahí va a salir el rendimiento que te dan a ti como inversionista. ¿Cuál es la diferencia con los bancos? Estas plataformas te permiten darte un porcentaje de rendimiento mayor cuando inviertes, y un porcentaje y un porcentaje de interés menor cuando pides un préstamo, porque estamos hablando de plataformas. Todo se hace a través de plataformas digitales. Entonces, estas empresas no necesitan tener N número de sucursales en el país para operar, no necesitan pagar sueldos de tantos empleados, no necesitan pagar servicios de luz, internet y todos los servicios que están relacionados con, imagínense, con un banco como tal, ¿no? Y la que yo recomiendo más es, ahora en este momento se llama Dopla. Dopla está por aquí. Bueno, está aquí, arriba de mí está Dopla. Esta es Dopla. Les recomiendo Dopla porque Dopla es en la que yo invierto más, y Dopla está dando en promedio de las inversiones que yo tengo un 24% de rendimiento anual. ¿Sale? El asunto aquí es que todo este tipo de plataformas no te permiten que tú inviertas grandes cantidades de dinero en un solo activo, ¿sí? O sea, en una sola empresa o en algún solo proyecto o en un solo emprendedor, sino que tú tienes que diversificar. ¿Qué significa esto? Hay un dicho por ahí que dice que no pongas todos los huevos en la misma canasta. ¿Qué significa? Que nunca debes invertir todo tu dinero en una sola inversión,
porque si sucede algo con esa inversión pierdes todo tu dinero. Y si tú diversificas, que es lo que siempre recomendamos, es tienes poquito aquí, inviertes poquito acá, inviertes poquito acá, y entonces ya te llega poquito de aquí, poquito de acá, poquito de acá. Si se detiene una de tus inversiones, solo se detiene por un momento, pero tú sabes que se va a recuperar y ya tú vas recuperando tu dinero. Y así funciona todo esto. Entonces, todas estas son plataformas de fondeo colectivo, de ahorro, de inversión, de proyectos de emprendedores, y todos son mexicanos. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Que ustedes aprendan a usarlas, están en español, y pues también lo más importante es que ustedes van viendo cómo su dinero va creciendo. Por supuesto que necesitamos tener una cuenta bancaria, por lo pronto, con una clave para una transferencia electrónica, porque de esa manera ustedes pueden ingresar recursos, o también de esa manera ustedes van recibiendo el rendimiento de sus inversiones. Y a raíz precisamente, si se acuerdan del video que compartimos sobre lo que es AFICO surgió en el 2003, entonces imagínense, estamos hablando de prácticamente 5 años, porque vamos en el año 2019 apenas arrancando. Apenas yo les comparto ahorita esta página de FinTech México, que es todo lo que tiene, es una plataforma que tiene que ver con toda la información relacionada con lo que es con lo que son las plataformas FinTech, tecnología financiera, todas aquellas plataformas que nos ofrecen servicios financieros a través de plataformas digitales. Eso es FinTech, ¿ok? Y a raíz de que han surgido más plataformas y que los servicios financieros siguen creciendo, surge precisamente la iniciativa de cómo regulamos estas plataformas para evitar tantos fraudes, ¿vale? Y así, precisamente el año pasado, si ven por ahí, el 9 de marzo del año pasado se publica la ley FinTech en nuestro país. Entonces por ahí también está la ley FinTech, la pueden descargar, la pueden revisar. Y yo les comento esto porque si vamos a invertir, vamos a apostarle al talento mexicano, vamos a invertir en plataformas mexicanas, y también hay que proteger nuestros ingresos. Todas estas plataformas que yo les he comentado tienen sus actas constitutivas, tienen toda su regulación en orden, y tienen oficinas físicas que existen, y en el momento en que llegue a pasar algo, ustedes como usuarios están protegidos. Entonces, esto es un poquito de lo que quería comentarles. Yo voy a tratar de hacer algún programa donde veamos algunos ejercicios prácticos para quien se interese y vean cómo estas plataformas funcionan, ¿sale? Pero esto nada más es para que más o menos aprendamos un poquito lo que es educación financiera, porque es importante para mis finanzas personales, pero también empezar a pensar en grande y sentirme como una persona que puedo invertir. Hasta aquí terminaríamos el tema de hoy. Me despido, ya saben, les encargamos muchísimo que se sigan suscribiendo al canal de TVNAP. Por ahí vamos a seguir mejorando, vamos a tratar de hacer cosas más interesantes con la tecnología, pero también necesitamos que ustedes nos ayuden compartiendo todos estos temas, estos contenidos, todos los programas. Y ya saben, el me gusta a Mentoría 4.0. En mis redes me pueden encontrar Vero Paniagua, Twitter Vero Paniagua Sac, Instagram Vero Paniagua Sac. Y por ahí estaremos compartiéndoles todo lo que andamos haciendo. Y me despido, tengan una bonita noche, descansen, duerman, traten de descansar y olvidarse de esas deudas y pensar en cómo vamos a empezar a resolverlas. ¿Sale? Me despido, adiós.